Tiene la palabra el diputado Velázquez Parker para darle lectura al dictamen número 65 favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Doy lectura al dictamen número 65 favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, la comisión que suscribe se refiere al expediente número 1024-3-2017-1, que contiene iniciativa de varios diputados. En el sentido se reforme la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita. Esta comisión hace del conocimiento del Pleno Legislativo que por medio del mencionado expediente se proponía reformar el artículo 76 de la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, con el objeto de iniciar un debate legislativo que llevara a mejorar las deficiencias que pudiera tener la misma, razón por la cual surgieron más propuestas de reforma. Por lo anterior, con las presentes reformas se pretende, por un lado, dotar la ley de más garantías procesales, ya que se ha advertido debilidades en ese aspecto, y por otro lado, tratar de subsanar posibles dejos de inconstitucionalidad para llevar a cabo, conforme a la luz de la Constitución, la acción de extinción de dominio de bienes a favor del Estado y la administración de los bienes de origen o destinación ilícita. Entre otras cosas, las reformas también buscan endurecer la persecución de los bienes de las organizaciones terroristas, estableciéndose la presunción de que dichos bienes son de origen o destinación ilícita, con el fin de desfinanciar de manera efectiva el crimen organizado. Además, se pretende regular la prescripción de tal manera que la acción de extinción de dominio prescribirá en 10 años, contados a partir de la adquisición o destinación ilícita de los bienes, y en los casos de las organizaciones terroristas, el plazo de la prescripción será de 30 años, contados a partir de la adquisición o destinación ilícita de los bienes. Esta comisión, luego del estudio y análisis respectivos, emite dictamen favorable. En el sentido, se reforme la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, lo que se hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes, y tiene firmas suficientes de miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. No habiendo inconveniente, procedo a la lectura del decreto. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, primero, que el artículo 2 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Segundo, que por decreto legislativo número 534, de fecha 7 de noviembre de 2013, publicado en el Diario Oficial número 223, tomo número 401, del 28 del mismo mes y año, se emitió Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita. Tercero, que transcurridos más de 3 años de la entrada en vigencia de la mencionada ley, se ha vuelto necesaria la revisión de la misma, con el objeto de subsanar deficiencias observadas con el devenir del tiempo, principalmente en el sentido que la ley no ha estado dotada de las garantías procesales y constitucionales suficientes para llevar a cabo la acción de extinción de dominio de bienes a favor del Estado y la administración de los bienes de origen o destinación ilícita. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales
y a iniciativa de los diputados, decreta las siguientes reformas a la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita. Artículo 1. Derógase el literal D del artículo 4. Artículo 2. Refórmase el artículo 5 de la siguiente manera. Alcance de la ley. Artículo 5. La presente ley se aplicará sobre cualquiera de los bienes que se encuentran descritos en los presupuestos que dan lugar a la extinción de dominio y provengan de o se destinen a actividades relacionadas o conexas al lavado de dinero y activos, al crimen organizado, maras o pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, actos de terrorismo, tráfico de armas, tráfico y trata de personas, delitos relacionados con drogas, delitos informáticos, de la corrupción, delitos relativos a la hacienda pública y todos aquellos hechos punibles que generen beneficio económico u otro beneficio de orden material, realizadas de manera individual, colectiva o a través de grupos delictivos organizados o estructurados. En los casos detallados, el juez de la causa deberá razonar fehacientemente la existencia de los presupuestos a fin que proceda la extinción de dominio e individualizar y determinar el origen o destinación ilícita de los bienes. Para el caso de las organizaciones terroristas, tales como maras o pandillas y crimen organizado, se presumirá el incremento patrimonial no justificado para efecto de la extinción de dominio. Artículo 3. Refórmase el literal C y derógase el literal F del artículo 6 de la siguiente manera. C. Cuando se trate de bienes que constituyen un incremento patrimonial no justificado de toda persona natural o jurídica que provenga de actividades ilícitas. F. Derógase. Artículo 4. Refórmase el artículo 10 de la siguiente manera. Autonomía de la acción. Artículo 10. La acción de extinción de dominio se ejercerá mediante un proceso autónomo e independiente de cualquier otro juicio o proceso. La acción de extinción de dominio no será ejercida hasta que se agote el proceso previsto en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de los funcionarios y empleados públicos y se emita sentencia definitiva condenatoria por la Cámara de lo Civil respectiva. Las resoluciones adoptadas en un proceso de diferente naturaleza no afectarán el ejercicio de la acción, salvo el supuesto de cosa juzgada en los términos de esta ley. Artículo 5. Intercálase entre el artículo 12 y 13 un artículo 12-A de la siguiente manera. Prescripción. Artículo 12-A. La acción de extinción de dominio prescribirá en 10 años contados a partir de la adquisición o destinación ilícita de los bienes. En los casos de los delitos cometidos mediante la modalidad de crimen organizado, maras o asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, actos de terrorismo y delitos relacionados con drogas, el plazo de la prescripción será de 30 años contados a partir de la adquisición o destinación ilícita de los bienes. Artículo 6. Refórmase el literal A del artículo 14 de la siguiente manera. A. Tener acceso al proceso directamente y a través de la asistencia y representación de un abogado desde la fase de investigación. Artículo 7. Intercálase un inciso segundo al artículo 23 de la siguiente manera. Para decretar o ratificar las medidas cautelares, deberá existir apariencia de buen derecho y peligro en la demora para los fines del proceso. En todo caso, las medidas cautelares
deberán responder a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Artículo 8. Refórmase el inciso final del artículo 27 de la siguiente manera. Sin perjuicio del derecho de acceso del afectado, la actuación será reservada hasta la presentación de la solicitud de extinción de dominio o la materialización de las medidas cautelares. Artículo 9. Refórmase el artículo 28 de la siguiente manera. Finalización de la etapa inicial o de investigación. Artículo 28. La fase inicial o de investigación concluirá con la presentación de la solicitud de procedencia de la acción de extinción de dominio o la resolución de archivo de la investigación. El fiscal especializado podrá ordenar el archivo provisional de las actuaciones cuando, después de recabar las pruebas, no sea posible fundamentar ninguno de los presupuestos invocados en la presente ley. El archivo provisional durará 12 meses. Si durante este plazo aparecen nuevos indicios o evidencias que desvirtúen las razones por las que se ordenó el archivo provisional, el fiscal podrá reabrir el caso y realizar las investigaciones faltantes para fundamentar la acción de extinción de dominio. El archivo será de carácter definitivo y tendrá la fuerza de cosa juzgada cuando transcurridos los 12 meses no surjan nuevos indicios o evidencias que permitan fundamentar la acción de extinción de dominio, y no podrá reabrir el caso por ninguna circunstancia. La resolución que ordene el archivo deberá ser ratificada por el fiscal superior. Las decisiones de archivo estarán sujetas a las auditorías y controles pertinentes, y para tal efecto, la unidad responsable deberá considerar, dentro de su plan de trabajo anual, auditar una muestra de los casos archivados. Artículo 10. Adiciónase un literal D e intercálase un inciso tercero del artículo 33 de la siguiente manera. D. Revisar las medidas cautelares adoptadas con el objeto de ratificarlas, modificarlas o cesarlas según proceda. En caso que un presunto tercero de buena fe exenta de culpa solicite el levantamiento de una medida cautelar contra sus bienes en la audiencia, el incidente se considerará como de previo y especial pronunciamiento. Artículo 11. Refórmase el artículo 36 de la siguiente manera. Carga de la prueba. Artículo 36. Corresponde a la Fiscalía General de la República probar el origen o la destinación ilícita de los bienes sujetos a extinción de dominio. Artículo 12. Refórmase el literal E del artículo 39 de la siguiente manera. E. Declaración motivada sobre la procedencia o improcedencia, así como la proporcionalidad de la pretensión de extinción de dominio. Artículo 13. Intercálase un inciso segundo al artículo 44 de la siguiente manera. Las sentencias definitivas y los autos que pongan fin al proceso dictados en segunda instancia serán recurribles en casación conforme al derecho procesal penal. Artículo 14. Agréguese un literal D y refórmese el literal tercero del artículo 47 de la siguiente manera. D. Inobservancia de derechos y garantías fundamentales reconocidas en la Constitución, en el derecho internacional vigente y demás leyes. En el caso del literal A, se producirá invalidez de todo el proceso cuando se trate del supuesto de incompetencia material y en los casos previstos en los literales B, C y D. Se invalidará el acto o diligencia en que se hubiere producido la infracción y los que sean conexos con estos. En tales casos, deberá reponerse el acto siempre que sea posible, renovándolo, rectificando el error o cumpliendo con el acto omitido. Artículo 15. Refórmase el artículo 48 de la siguiente manera. Oportunidad de las nulidades. Artículo 48. Las nulidades se podrán invocar en cualquier etapa del proceso. Artículo 16. Refórmase el inciso segundo
y adiciónase un inciso tercero en el artículo 76 de la siguiente manera. En el caso de los bienes objeto de registro, deberá ordenarse la anotación preventiva en el registro respectivo. El CONAB podrá administrarlos provisionalmente solo si existe justificación suficiente para dicha intervención. En el caso de los bienes muebles de uso personal o bienes que generen ingresos para la manutención familiar, el menaje de casa, la vivienda familiar o bienes inmuebles sujetos al régimen de bien de familia, estos serán entregados en depósito al mismo interesado mientras dure el proceso. Estos bienes pasarán a la administración del CONAB hasta que se haya decretado y este firme la extinción de dominio sobre los mismos. Artículo 17. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul, Palacio Legislativo, San Salvador, leído íntegramente, presidente y colegas. A consideración del Pleno el dictamen que ha sido leído y el proyecto de decreto. No hay solicitudes de la palabra. Los que estén de acuerdo se les pide votar. Cerramos la votación con 43 votos a favor y se aprueba el dictamen número 65 y el proyecto de decreto de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Tiene la palabra la diputada Lorena Peña. Gracias, presidente. Pido el apoyo del Pleno para incorporar el dictamen 264 favorable a la iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda, en el sentido de que se reforme la Ley de Presupuesto en la parte correspondiente al ramo de obras públicas, transporte y de vivienda y desarrollo urbano, para incorporar al presupuesto de dicha institución la cantidad de $322.184 de los Estados Unidos de América, y la introducción de dos piezas, una que es iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda para reformar la Ley de Presupuesto en la parte que corresponde a la Fiscalía General de la República, para incorporar recursos por valor de $8.097.072. Esto está relacionado al CIADI, a los pagos pendientes del CIADI. Y otra pieza del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda, en el sentido se incorpore en el presupuesto recursos por la suma de $16 millones para el pago del saldo de deuda de certificados de inversión Sifona 2. Entonces pido incorporar estas dos piezas y el dictamen que les he referido. Gracias, presidente.